Se registró un violento enfrentamiento entre elementos de Fuerza Civil y un grupo armado, esto en Doctor Cos. Los policías estatales fueron agredidos mientras realizaban labores de patrullaje. En ese lugar localizaron a 12 presuntos delincuentes abatidos. ¿Qué pasa cuando un convoy del narco se atreve a desafiar al Estado en pleno corazón de Sinaloa? ¿Y falla? Lo que parecía un patrullaje rutinario terminó convertido en una zona de guerra. No fue una riña aislada, no fue un tiroteo improvisado. Fue un choque frontal contra la maquinaria criminal de uno de los cárteles más poderosos de México. Un mensaje escrito con pólvora y fuego. Y lo que se descubrió después dejó al descubierto algo mucho más grande. Un plan de expansión, nombres de funcionarios protegidos y la sombra de un alias que pocos conocían, pero que todos temen. Era un viernes cualquiera en la sierra sinaloense. El cielo estaba gris, cargado de humedad, y un silencio extraño recorría los caminos polvorientos que serpentean entre cañaverales y rancherías olvidadas. En los pueblos cercanos a Badiraguato, Navolato y Guamúchil, los niños jugaban en las calles de terracería y los ancianos se sentaban en las banquetas, como siempre. Nada parecía fuera de lugar, y sin embargo, todos sabían que algo no estaba bien. Desde hacía varios días, los rumores corrían en voz baja. Forasteros desconocidos habían sido vistos en camionetas sin placas, recorriendo las brechas rurales. Decían ser ingenieros que buscaban terrenos para supuestos proyectos de riego. Otros afirmaban que eran cazadores, pero nadie llevaba herramientas, ni escopetas, ni perros. Lo que sí llevaban eran radios encriptados colgando del chaleco, botas tácticas que no combinaban con la vida campesina, y una forma de caminar que delataba entrenamiento militar. Un ejidatario, don Ramón, lo describió después. No sudaban, caminaban como si fueran soldados de verdad, marcando el paso, revisando con la vista cada curva del camino. No parecían visitantes, parecían dueños del lugar. En esos días, varios rancheros notaron que en las noches se escuchaban motores apagándose en medio del monte, luces que se apagaban de golpe, sombras que se movían a contraluz de la luna. Nadie preguntaba. Nadie denunciaba. El miedo en Sinaloa no se grita, se guarda. La primera señal clara de que algo estaba mal apareció justo en una curva ciega, una ambulancia blanca estacionada a mitad de un camino de terracería. No tenía logotipos, ni placas, ni luces encendidas. Estaba con las puertas traseras abiertas, como si hubiera sido abandonada a toda prisa. A simple vista parecía una unidad descompuesta, pero un par de detalles no encajaban. El polvo sobre las llantas estaba fresco, no llevaba ahí más de una hora. Y detrás del vehículo, alguien había colocado ramas recién cortadas para cubrir marcas de llanta. Lo que los pobladores no sabían es que dentro de esa ambulancia había más que silencio. Entre la maleza, figuras camufladas esperaban con rifles listos. En lo alto de una loma cercana, un hombre con binoculares térmicos observaba todo, inmóvil. No era un paramédico, no era un enfermero, era un vigía y su tarea era simple: avisar el momento exacto para disparar. Esa tarde la sierra respiraba un aire pesado, como si la tierra supiera lo que estaba por ocurrir. Y aunque la vida parecía normal, los campesinos que cruzaban los caminos lo sentían en el cuerpo. No era tranquilidad, era la calma antes de la tormenta. Eran casi las 2 de la tarde cuando 3 unidades tácticas, una de la Policía Estatal, otra de la Guardia Nacional y una más de la Sedena, avanzaban por la brecha rumbo a la sierra. Era parte de un operativo preventivo, nada extraordinario en apariencia. Para los oficiales, patrullar aquellas rutas polvorientas ya era rutina. Revisar caminos, levantar reportes y seguir avanzando. El convoy rodaba despacio. El comandante de escuadra, un oficial condecorado con más de 10 años de servicio, observaba todo con atención. Su mirada se detuvo en algo que le pareció fuera de lugar: la ambulancia blanca estacionada en la curva ciega. Sin placas, sin logotipos, con las puertas traseras abiertas como si alguien hubiera olvidado cerrarlas. El oficial dio la orden por radio: acérquense con precaución, revisen. Los vehículos redujeron la velocidad. El polvo levantado por las llantas comenzó a asentarse en el aire caliente. Y entonces, ocurrió. Un destello brilló desde la maleza. Un segundo después,
El parabrisas de la primera unidad se astilló en 1000 pedazos. 6 disparos en ráfaga atravesaron el silencio de la sierra. Uno impactó en el cofre, otro reventó el espejo lateral y el resto se incrustó en el blindaje. El comandante descendió de inmediato, desenfundando su arma mientras gritaba órdenes. ¡Cobertura! ¡Formen cerco! No alcanzó a dar un segundo paso antes de que una bala lo golpeara directo en el pecho. Cayó pesadamente sobre el suelo seco. El convoy contuvo el aliento. Durante un instante eterno, todos creyeron que había muerto, pero el chaleco antibalas había absorbido el impacto. Desde el suelo, jadeando, el comandante tomó aire y habló por radio. «Sigo con vida, aquí nadie retrocede». Esa frase se convirtió en chispa. Los oficiales, en vez de replegarse, activaron el protocolo de cerco total. El enfrentamiento había comenzado. Los primeros disparos revelaron lo que en realidad estaba ocurriendo. No era una patrulla más. Era una emboscada planeada al detalle. Los atacantes no eran improvisados. Eran al menos 15 hombres fuertemente armados y posicionados con ventaja táctica. Desde la colina más alta, tiradores con visores térmicos observaban cada movimiento de los convoyes. Otros usaban rifles Barrett capaces de perforar blindajes. Un grupo más portaba radios de largo alcance, transmitiendo órdenes con precisión quirúrgica. Y lo más inquietante, algunos vestían uniformes falsos de la Guardia Nacional con insignias clonadas, diseñadas para confundir en medio del caos. Desde lejos podían parecer refuerzos, de cerca eran enemigos letales. Uno de los sicarios transmitía en tiempo real lo que ocurría, enviando imágenes y audios a alguien que daba órdenes a distancia. Una voz metálica, captada en frecuencia abierta, dio la instrucción más cruda de todas. Que no salgan vivos, ni uno. La ambulancia que parecía abandonada no era más que el anzuelo. El verdadero ataque venía desde los costados, desde las laderas cubiertas de matorrales, desde posiciones ocultas con visión directa sobre el convoy. Los oficiales comprendieron de inmediato que estaban entrando en un campo de cacería. El terreno no era suyo, era del enemigo. Y aún así, la voz del comandante herido resonaba en sus radios como recordatorio. Aquí nadie retrocede. La batalla apenas comenzaba. El primer impacto había sido devastador, pero no definitivo. Los convoyes sabían que retirarse era sinónimo de derrota y muerte. Con el comandante herido pero consciente, se activó el protocolo de cerco. Las 3 unidades maniobraron con precisión. Los vehículos se colocaron en semicírculo, formando un muro de acero improvisado. Desde atrás, los oficiales descendieron con armas listas, utilizando las patrullas como barricadas móviles. El aire se llenó del zumbido de drones tácticos, desplegados en cuestión de segundos para ganar visión desde arriba. Lo que mostraban las cámaras no dejaba dudas. Había múltiples posiciones de fuego ocultas en la sierra, tiradores camuflados entre nopales, otros escondidos bajo lonas negras, todos coordinados como si se tratara de un ejército entrenado. En medio del caos, un oficial joven vio a un compañero desplomarse por el impacto de esquirlas en la pierna. Corrió hacia él sin pensarlo, arrastrándolo hasta la protección de un vehículo. Su cámara corporal captó algo aterrador. 2 figuras con uniforme militar se acercaban desde el monte. Llevaban insignias clonadas de la Guardia Nacional. Por un instante, el joven pensó que eran refuerzos, pero en cuanto levantaron sus armas y abrieron fuego, entendió la verdad. Los atacantes estaban disfrazados para confundir, para sembrar dudas y retrasar reacciones. Ese instante casi cuesta vidas, pero los agentes reaccionaron. Descargaron sus armas hacia los falsos aliados, neutralizando la amenaza. Y fue entonces cuando comprendieron algo aún más inquietante. La emboscada no era un ataque improvisado, era un guión escrito para que nada saliera al azar. Cuando el fuego dio un breve respiro, un grupo de agentes logró asegurar la ambulancia blanca que había detonado la trampa inicial. Lo que encontraron en su interior borró cualquier duda sobre la magnitud del plan. La ambulancia no era una unidad médica, era un arsenal camuflado. Dentro había compartimentos ocultos con armas cortas, chalecos tácticos, radios de comunicación codificados y uniformes falsos listos para usarse. En el piso,
Una cámara con memoria externa seguía grabando. Los sicarios no solo habían preparado una emboscada, querían documentarla, convertirla en propaganda de guerra. El hallazgo dejó claro el mensaje. El ataque no era únicamente para eliminar convoyes estatales, sino para exponer al Estado como débil, incapaz de resistir. Querían subir esas imágenes a redes, difundirlas entre células rivales y usar el miedo como arma. Los analistas que después revisaron el material coincidieron en algo escalofriante. Cada detalle estaba planeado para que se viera como una victoria del narco. Desde la posición de la ambulancia hasta la colocación de las cámaras, todo era un montaje de guerra psicológica. Los oficiales en tierra, sin embargo, no tenían tiempo para análisis. Lo único que sabían en ese momento era que esa ambulancia había sido el anzuelo perfecto. Y si había un primer señuelo, nada garantizaba que no hubiera más. El aire en la sierra se volvió aún más pesado. Los radios crepitaban con advertencias y gritos. Los disparos regresaban desde distintos ángulos. Y en cuestión de minutos, el enfrentamiento pasaría a un nuevo nivel. Granadas, fuego pesado y la aparición de una segunda ambulancia. El tiroteo ya llevaba varios minutos, pero lo peor apenas estaba por comenzar. A las 14:06 en punto, un estallido seco sacudió la brecha. No era un disparo, era algo distinto. Una granada improvisada explotó a escasos 3 metros de la segunda unidad táctica. La tierra tembló. El aire se llenó de polvo y esquirlas que rebotaban contra el blindaje. Los oficiales se cubrieron como pudieron, mientras los radios estallaban con mensajes superpuestos. ¡Cayó uno! ¡Cayó uno! Flanqueen derecha, rompan línea. Pidan refuerzos ya. Lo que hasta ese momento había sido un tiroteo frontal, se convirtió en un infierno coordinado. Desde al menos 3 puntos de tiro, los sicarios disparaban en ráfagas. Algunos tenían ventaja de altura, otros estaban ocultos entre los arbustos. Cada disparo parecía calculado, como si hubieran ensayado la emboscada una y otra vez. El sonido era ensordecedor. El tableteo de rifles automáticos, el eco de las balas contra las rocas, el silbido de proyectiles rozando el aire. Entre ese caos, uno de los drones de reconocimiento captó algo que heló la sangre de los mandos. Una estructura camuflada con lonas negras a un costado de la brecha. Dentro había hombres con lanzagranadas artesanales y cajas de municiones. La intención era clara. No querían resistir al convoy, querían aniquilarlo. Un joven oficial, el más inexperto del grupo, corrió hacia un compañero herido en la pierna. Lo arrastró mientras el fuego enemigo caía cada vez más cerca. La cámara corporal de ese instante reveló lo impensable. 2 sicarios disfrazados con uniformes clonados de la Guardia Nacional avanzaban hacia ellos. Por un instante, la confusión fue total. Pero en cuanto abrieron fuego, la verdad quedó al descubierto. Eran suplantadores. Los oficiales respondieron de inmediato. Los falsos uniformados cayeron abatidos, pero el daño ya estaba hecho. El enemigo jugaba con la percepción, mezclaba verdad y engaño para sembrar caos. Cada segundo era más evidente que aquello no era una simple emboscada. Era una operación de aniquilación cuidadosamente planeada. Y cuando parecía que la presión no podía aumentar más, un rugido metálico atravesó la radio. Una voz ronca, con acento norteño, dio la orden final. «Denles con todo y graben». No se trataba solo de matar. Querían dejar constancia. Querían un trofeo. El enfrentamiento ya había alcanzado un punto crítico cuando, de pronto, apareció una nueva amenaza. A las 14:19, por el camino contrario, se asomó una segunda ambulancia blanca. A diferencia de la primera, esta venía en movimiento. Se desplazaba a velocidad media, sin prisa, como si estuviera cumpliendo una ruta normal. A simple vista, tenía lo necesario para engañar. Franjas azules simulando pertenecer al DIF, vidrios polarizados y sirena apagada. Era la clase de vehículo que cualquiera dejaría pasar.
El comandante, con voz firme, dio la orden. ¡Alto! ¡Manos a la vista! Pero la ambulancia no se detuvo. Siguió avanzando. 10 metros. 8. 5. Los oficiales levantaron las armas, tensos, sabiendo que en un segundo todo podía estallar. Entonces, desde la ventana del copiloto, un hombre sacó medio cuerpo. En la mano llevaba una granada de fragmentación lista para lanzarse. El disparo fue inmediato, preciso. Un FX-05 impactó en el antebrazo del atacante. La granada cayó dentro del vehículo y la explosión fue brutal. El estallido sacudió todo. Vidrios, fuego, metal retorcido volaron por los aires. La ambulancia ardió durante más de 10 minutos, una bola de fuego que iluminaba el camino. Nadie podía acercarse. El calor era insoportable. Cuando finalmente lograron inspeccionarla, lo que hallaron confirmó lo peor. Aquello no era una ambulancia, era un búnker rodante. Tenía compartimentos ocultos con armas cortas, rifles de asalto, placas clonadas, radios de largo alcance y una hielera azul. Dentro de la hielera, 8 sobres amarillos con nombres y cantidades. Los nombres no eran cualquiera. Alcaldes de municipios cercanos, comandantes de policías rurales, jefes locales. Era el registro de pagos, la prueba de que la operación contaba con complicidad política y protección en territorio. Los peritos se miraron entre sí. El hallazgo era más grave que las armas, más grave que la granada. Era la confirmación de que la emboscada no habría sido posible sin aliados dentro del propio sistema. El humo de la ambulancia aún se elevaba cuando la batalla recrudeció. Desde lo alto del monte, nuevas ráfagas de Barrett comenzaron a caer sobre el convoy. Y mientras los oficiales respondían con todo lo que tenían, una pregunta comenzó a retumbar en sus cabezas. ¿Cuántas más ambulancias estaban esperando? El humo todavía cubría la brecha cuando una nueva amenaza apareció. Desde lo alto de una ladera, un francotirador con rifle Barrett comenzó a disparar en ráfagas breves, cada tiro con una precisión quirúrgica. El sonido era distinto, grave, seco, capaz de atravesar blindaje. Cada disparo hacía vibrar el aire, como un martillazo metálico sobre la montaña. Los oficiales sabían que un solo tirador con un Barrett podía cambiar el rumbo de toda la operación. Un disparo bien colocado bastaba para perforar un motor, derribar una patrulla o atravesar un chaleco antibalas. Fue entonces cuando uno de los más jóvenes del grupo tomó la decisión. Luis Ángel Contreras, 26 años, originario de Sabinas, Hidalgo, hijo de un policía comunitario. La noche anterior había hablado con su madre. Le prometió que estaría de regreso el domingo para la comida familiar. Ese viernes, su destino lo empujaba hacia la historia. Con movimientos calculados, se arrastró por una zanja lateral, buscando un ángulo limpio contra el tirador. La tierra le raspaba los codos. El olor a pólvora impregnaba el aire, pero su respiración se mantenía firme. Cuando tuvo la mira alineada, disparó. Una vez. El proyectil se incrustó en la roca. Disparó otra vez. Nada. La tercera bala impactó directo en la clavícula del francotirador. El sicario cayó pesadamente, rodando por la ladera. Luis no corrió hacia él por venganza. Lo hizo por deber. Sabía que debía asegurar la zona antes de que el enemigo pudiera recuperar el arma. Al revisar la mochila del agresor, lo que encontró fue aún más inquietante que el propio rifle. 2 credenciales falsas, un mapa plastificado de rutas rurales y una nota escrita a mano con tinta negra. En la nota se leía con claridad: relevos listos, en espera de orden de traslado. Ese papel cambió la perspectiva de todos. Si había relevos, significaba que no estaban enfrentando a un solo grupo. Había más hombres, más células esperando entrar en acción. El joven oficial alzó la voz por radio: uno menos, pero esto apenas comienza. A las 14:28, un sicario herido fue capturado con vida. Antes de perder el conocimiento, murmuró: ya no importa, ya vienen otros. Esa frase quedó registrada en el sistema táctico.
y reveló la verdad. Los 12 abatidos no eran el grupo principal. Eran solo una avanzada, una primera ola de desgaste. Dentro del motor de la segunda ambulancia, hallaron un estuche negro, una memoria USB metálica, sin etiquetas. Al conectarla, los analistas quedaron paralizados. Había mapas satelitales, coordenadas de patrullas, rutas de escape, videos de vigilancia y documentos con el título Fase 1, Ruido de Sierra, firmado con un solo alias, N6. Era la prueba de que el ataque no era local. Era parte de un plan interestatal con financiamiento y estructura. Ese mismo día, Omar García Harfuch fue informado. Su respuesta fue tajante. El Estado responde con toda su fuerza. Se activó el operativo Sierra Norte. Se montaron retenes en carreteras federales, drones de vigilancia aérea y filtros en caminos rurales. Su frase se volvió viral. Esto no fue una riña, fue un intento de avanzar y el Estado no cederá ni un metro más. Con el paso de los días, los pobladores empezaron a hablar. Una anciana dejó una nota anónima en la comandancia. Llegaban desde hace semanas, dejaban cajas, se iban de madrugada. Un taxista entregó listas de placas sospechosas vistas en brechas. Campesinos narraron cómo fueron obligados a ceder parcelas para montar supuestos refugios de migrantes. El miedo comenzaba a romperse, pero el cártel no se quedaba de brazos cruzados. Los medios celebraron la operación como un éxito, pero organizaciones civiles comenzaron a cuestionar. ¿Cómo entró un convoy armado en pleno Sinaloa sin ser detectado? ¿Quién permitió que circularan ambulancias falsas sin retenes? ¿Qué papel jugaron las autoridades locales cuyos nombres estaban en los sobres? Las preguntas aún no tienen respuesta. El alias N6 apareció en informes como arquitecto regional. Los documentos hallados señalaban 5 municipios marcados en rojo: Guasave, El Fuerte, Mocorito, Navolato y Escuinapa. El plan era claro: expansión territorial. La fase 1 era ruido. La fase 2, avance blando. N6 no era un pistolero más. Era un operador con conexiones políticas y financiamiento. Lo ocurrido en Sinaloa no fue solo un enfrentamiento. Fue la exposición de un plan que va más allá de una emboscada. Falsas ambulancias, armas de alto calibre, propaganda grabada, funcionarios coludidos y un alias que orquesta en silencio. La pregunta ya no es si habrá otro ataque. La pregunta es quién dentro del sistema sigue dejando la puerta abierta. Porque mientras existan radios que ordenan ejecutar, autoridades que miran a otro lado y operadores que diseñan corredores criminales, el silencio también es una forma de traición. Y en palabras de Harfuch, este país no está condenado al miedo, pero sí está obligado a enfrentarlo.